Hoy nos visita y estamos orgullosos la doctora Noemí Lidia Nicolau. Ella es abogada, recibida en la Facultad de Derecho de Rosario, profesora en Ciencias Jurídicas, se recibió en la UCA, también de Rosario, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, se recibió en la Universidad del Litoral y su tesis fue Vida Humana y Derecho Civil. ¿Se imaginaba en aquel momento, cuando tuvo que estudiar toda esta... Si leo todo el título, la gente no va a entender nada. Ni yo tampoco, quédese tranquilo, pues ya lo leí. ¿Que iba a formar parte de la reforma? No, no. Porque es como el sueño del pibe. No, es como si estamos no acá. es tan así, ¿qué no es tan así. Pero no me diga No, eso, doctora. no. Pasaron 150 años. El Código Comercial es la ley más vieja que tenía Argentina hasta hace unos días. Así es, así es. Bueno, pero esa es la alegría de todos, de todos. Mire, en mi casa me dijeron, no hable más de tu tesis porque es del año 90 y es una cosa vieja. Pero en realidad lo que yo trabajé en mi tesis está ahora en el código, que son claro, que son los actos y derechos personalísimos. Espere. Bueno, dijimos, nació un 16 de marzo en Rosario, es de Tauro. A ver si es cierto, a ver, tenga. ¿Se trajo los lentes? Sí. Bueno, dice que los nacidos en Tauro simboliza. ¿Me sigue ahí? Sí, sí. La fuerza de voluntad, la permanencia, la firmeza, la perseverancia, la estabilidad, la concreción, la resistencia, la fuerza, la sensualidad, la buena mesa, la forma, ahí se cayó medio de los nervios, Claro. la música, el talento vocal, los sentimientos duraderos, la naturaleza, la agricultura y la banca. La estación que más le gusta es la primavera. ¿Es cierto eso? Sí, es verdad. De carácter paciente. Pero, dice, son muy tranquilos, tienen mucha paciencia y un don para el ahorro. Es decir, son medio... No sé tanto, Bueno, no sé tanto. Pero en contra, los de Tauros tienen. Así es. Muy tosudos y gruñones. Así es. ¿Coincide esto? Tosudo y gruñón. Avaro no, ¿eh? Algo avaros y rencorosos. No. El día de la semana que más les gusta es el viernes. Así. Bueno. El viernes, cuando yo llegaba de la escuela secundaria, le decía a mi papá, se finí la semana. Se terminó la semana. Era el gran día. El viernes es el gran día. ¿Lo dijo en francés? Sí, sí. Porque en su currículum dice que usted, su idioma es el francés. ¿Es Poco. correcto? Sí, es correcto, es correcto. No, me dijeron que Pero habla muy usted bien. ¿Me invitó para hacer una radiografía mía? Yo le invité, señora. Ay, Dios, pero me tenía que... Espere, ¿cómo? Mirta Legrand dice que ella no traiciona en cámara. Yo no estoy traicionando Yo creí a nadie. que venía a hablar del código, no de Estamos mí. hablando del código. Ah, bueno. ¿Usted le puso alguna parte? ¿Le parece poco? El color que más les gusta, el verde y el azul. ¿Es cierto eso? No sé. No sé. Y el perfume, el aroma de violeta. Tampoco sé esas cosas. Bueno. Y las piedras preciosas, nada de No, eso. nada de eso. Ni idea. Nada. Un Tauro suele ser práctico. Así es. ¿Eso es cierto? Sí, sí. Muy práctico. Sí, sí. Mire usted. Práctico, Wow. tosudo y voluntarioso. Eso se lo reconozco. Bárbaro. Así. Bueno, fue la doctora en cargo docente de actores, bueno, un montonazo, profesora titular de Derecho Civil 3 en Rosario, demás. En carrera universitaria de posgrado, entre titular estable e invitada, está en 44 materias. No lo sé. ¿De dónde sacó eso? Usted contó, yo ni conté en mi vida eso. No. ¿Usted me está negando? No Vamos sé. al video, ¿eh? Bueno, distinciones. Seguro que no tiene las distinciones ahí. Miembro extranjero de la Academia de, dígame cómo se pronuncia, Lius Privatistas Y los privatistas. Europeos, con sede en Milán, Italia. ¿Es mentira eso? No, ¿Yo eso que lo es tenía? verdad. Profesora honoraria de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en Lima, Perú. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. No, bueno, usted me desafió. ¿Son desafiantes los de Tauro? Capaz. Antecedentes en investigación, como investigadora, docente y directora de programas en decenas de lugares. Otras actividades profesionales de la doctora Nicolau. Investigadora del Consejo de Investigaciones de la UNR Rosario, investigadora. Ese es el cargo que tengo ahora. El cargo de investigadora en la carrera del investigador de la universidad.
y eso es importante. Miembro de investigadora de programas incentivos del Ministerio de Educación de la Nación, doctora del Centro de Investigación de Derecho Civil de la Facultad de Rosario, directora de Maestría en Derecho, ya lo dijimos hace un rato, coordinadora de la Comisión de Ética de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué es eso, doctora? Esa fue una creación del rector Mayorana, que se acaba de ir, que hizo 2 o 3 cosas interesantes. Claro, ¿ya tenemos rector nuevo? El arquitecto Ayer Floriani. Ayer asumió Floriani. Y el rector Mayorana, cuando asumió, creó el Comité de Ética de la Investigación de la universidad. Es decir, que yo coordino con la doctora Estela Maris Martínez, y yo coordinamos, y hay un delegado por facultad. Es decir, que analizamos los problemas éticos exclusivamente en la investigación en la universidad, no en la docencia, no en lo profesional, sino los problemas éticos en la investigación. ¿Qué se investiga? Cómo se investiga desde el punto de vista ético. Consejera superior, es decir, que formó parte del gobierno de la Universidad Nacional de Rosario. Años. Consejera titular, no diga años. 32 publicaciones en los últimos 10 años, cientos de artículos nacionales e internacionales. ¿Pero quién le dijo que diga eso? ¿Cómo? ¿Quién le dijo que diga eso? Esto es público, doctora. Bueno, sí. Perdón, usted cuando yo me meta en algo privado, usted me corrige. No mucho. En la mayoría de los escritos que he podido ver en cuanto a títulos, habla sobre la confianza, la buena fe. Y destaco uno, porque a mí me gusta ir al casino. No sé si le pasa. A muchos a lo mejor sí, otros no. A mí me gusta jugar al póker, soy jugador de póker. Y hay un escrito suyo que se titula "De los contratos aleatorios del juego, apuesta y suerte". Sí. Cuénteme. Y eso es porque el juego y apuesta está en el Código Civil. Está regulado en el Código Civil un contrato de juego y apuesta que no es el del casino, pero está. Con motivo de hacer ese trabajo, me enteré de cosas interesantísimas en torno al juego y en torno a la ludopatía. Si usted quiere, le cuento. Buscando material, encuentro un trabajo muy interesante, publicado en la revista La Ley, sobre la ludopatía como enfermedad, que había publicado la revista jurídica La Ley, pero era de una psicóloga o psiquiatra. Muy interesante, mostrando la ludopatía como enfermedad. Y sigo buscando y encuentro otro trabajo en que decía que de modo alguno eso era una enfermedad, también publicado en la revista La Ley. Entonces empiezo a buscar al autor, y el autor era abogado de los empleados de los casinos. Entonces defendía el juego. Claro, tenía un interés. Sigo buscando y el señor tiene páginas y páginas internacionales donde se juega por internet. Es decir, un interés increíble tenía en lo que él decía. Ahora, la verdad es que aprendí un montón de la ludopatía y de los problemas que genera el juego, no el juego que regula el Código Civil, que prácticamente no existe, pero bueno, es lo que aprendí buscando para hacer ese trabajo. Otro de los trabajos de la doctora que me llamó la atención es la reparación del daño moral a los padres damnificados indirectos. Cuénteme, ¿en algún caso práctico que se le ocurra? En los padres como damnificados indirectos es muy interesante porque, a ver, si a usted le queda un hijo postrado para siempre, después de un accidente de tránsito, es decir, que usted tiene un parapléjico o una persona en vida vegetativa, y tiene que organizar su vida en torno al cuidado de un enfermo, usted sufre daños derivados del daño que sufrió su hijo. Y entonces usted puede reclamar el daño que sufrió su hijo, pero también su daño, que es un damnificado indirecto, porque usted sufre daño moral y sufre también daño económico, porque es probable que tenga que... Y entonces eso es lo que trabajé en ese trabajo. Y ahora el código lo resuelve también, lo toma en consideración. Qué bueno. Cuando usted iba contando esto, se me ocurría pensar lo siguiente.
que la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría de que no conocemos nada de leyes, ignoramos nuestros derechos. Eso es. A mí no me cabe duda y que les gustaría saber los derechos que tienen. Lo que pasa, yo creo, tengo una teoría, creo que la gente, tenemos tan mala fama los abogados, que no es tan merecida, porque no es verdad que somos todos malos ni corruptos, que la gente no quiere escuchar a los abogados, ni siquiera cuando les hablan para informarles. Y entonces no conocen los derechos que tienen, sino hasta que entran en crisis y van a consultar, pero muchas veces ya es tarde. Hay muchísimos derechos que uno... Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación para el consumo. Educar al consumidor es una obligación que está en la Constitución de 1994. El Estado tiene la obligación de educar, de poner en los programas de la escuela primaria y secundaria la educación para el consumo. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Y debería estar ahí porque los chicos, así como aprenden educación vial, aprenderían educación y sabrían sus derechos y sus obligaciones. Y en realidad, en montones de cosas la gente tendría que saber. Cuando nosotros yo estaba como presidenta en el Colegio de Abogados, hicimos un programa para ofrecerle a las vecinales. Lo fuimos a ofrecer a la municipalidad para que lo llevara a las vecinales, que haríamos reuniones absolutamente gratuitas y sin ningún interés profesional, porque éramos toda gente que no trabaja en la profesión. Y nunca lo pudimos implementar porque nadie tenía interés. Es como que no quieren aprender. Yo siempre ofrezco, yo digo, necesitamos, ahora con esto del código es probable que surja esa necesidad de aprender un poco sistemáticamente cuáles son los derechos que la gente tiene, todo ciudadano tiene. Yo creo que es muy probable que en este tiempo aprendamos algo a aquellos que somos de clase media, trabajadores, el ciudadano clase alta, común, pero cualquiera. Pero también la gente la gente sencilla también. No, sí, como necesidad, sí. Necesidad, y si uno se los explica sencillamente, pueden aprender. Por ejemplo, saber que tienen muchos derechos, que los pueden defender yendo a la defensoría y no ir a hacer la denuncia a la comisaría, que se meta un policía en el medio cuando es un derecho que no tiene nada que ver con el derecho penal. ¿Qué ejemplo se le ocurre para contarme eso? Mire, una vez nosotros tuvimos un niño, es un caso, yo siempre lo cuento porque además muestra la incapacidad para contratar. Era un chiquito de 12 años que tenía unos ahorros. Se le ocurrió ir a una inmobiliaria que ofrecía lotes en venta y él había juntado el dinero para la primera cuota de un lote. Entonces fue a la inmobiliaria y el de la inmobiliaria le recibió y le dijo, decile a tu mamá que venga a firmar el contrato. El chico le llevaba el contrato de regalo, después la madre tenía que venir. Cuando llegó la madre se quería morir, que le había hecho firmar que el niño había contratado la compra de un lote, una familia humildísima. ¿A dónde fue la madre? A la comisaría. ¿Qué hizo el comisario? Era un problema estrictamente civil. El contrato era absolutamente nulo, era ahí cuestión de ir a la inmobiliaria y decirle, señor, usted sabe que esto no tiene ningún valor, devuélvame el dinero. La madre se fue a la comisaría, pusieron preso al empleado de la inmobiliaria, hubo que sacar al empleado, y era un problema civil. Si la señora hubiera sabido que era una cosa así sencilla, no iba a la comisaría, iba a defender sus derechos. Otro de los trabajos que seleccioné para comentar con la doctora, otro de los trabajos de la doctora Nicolau, yo soy fumador. Y usted escribió uno que dice, ya sabe cuál es, ¿no? Sí. La relación de causalidad entre tabaquismo y deceso del fumador y otras cuestiones relativas a la responsabilidad civil de las tabacaleras, comentario a cargo del doctor sobre el caso Mónica García de Bevilacqua contra Mazalín Particulares Sociedad Anónima. Hay varios casos así. Ese era un caso, creo, de Córdoba que me mandaron para comentar. ¿Pero cómo fue? ¿Un hijo, un pariente, una esposa que dijo mi marido, mi papá? Sí. La esposa mi marido y los hijos, murió a causa del tabaquismo. Y lo mató usted. Sí, es muy difícil. Hay sentencias para todos los gustos. En realidad, por lo menos se ha ido avanzando en el sentido
de que se le han puesto límites a la publicidad, que ahora Sí. parece que está fallando el control de la publicidad del tabaco. Ah, ¿por qué dice eso? Porque leí que parecería que no, que hay empresas que están empezando a transgredir y están haciendo publicidad medio encubierta, pero publicidad al fin. No es tan sencillo. No es tan sencillo ir contra las tabacaleras por la responsabilidad civil. En general, algunos tribunales accionan y otros tribunales no. Y en este caso, Bevilacqua... No me acuerdo cómo había terminado ese caso, hace muchos años que lo comenté. Sí, le ganó a Masalín. Le obligaron. Claro, porque Masalín lo que decía es que en ningún momento obligó a una persona que ni conocía. Por supuesto. Y el abogado de la señora Mónica decía que había sido inducido. Y sabiendo... inducido por la publicidad, claro. Porque ellos trabajan, es muy interesante el tema de la publicidad. ¿Ves? La publicidad ahora está regulada en el código, tenemos normas generales acerca de la publicidad. Es decir, los límites a la publicidad comercial son difíciles porque se puede caer en la libertad de expresión, sí, pero tiene que haberlos, porque los creativos publicitarios y los marketineros tienen tanto oficio para trabajar sobre los destinatarios de la publicidad que logran su objetivo muchas veces. Y la publicidad, ahora por ejemplo, es la publicidad del alcohol, como antes era la publicidad del cigarrillo. Con la publicidad se induce a la persona débil. Es decir, usted me dice que cuando vemos que los chicos tomen, son todos felices, eso directamente apunta a decir, si quieres ser feliz te vas a tener que tomar. Y claro, la publicidad, ese tipo de publicidad es increíble, increíble. Hay publicidades que son muy cuestionables, muy cuestionables. ¿Se queda un ratito más, doctora? ¿Cómo no? Hacemos una pausa. ¿Cómo no? Ah, y tengo también, mire, tengo más de su currículum. Basta. ¿Cómo? Basta. Pero no, es más, dice currículum abreviado, usted leyó, yo le di una copia a usted. Pero yo vine para hablar de esto, de otra cosa, no de mi currículum. La gente, ¿qué le interesa mi currículum? Vamos. Dice abreviado. Sí, sí. Bueno, dice que es hincha de News, que no ve el Bailando ni tampoco la Casa de Gran Hermano. ¿Es cierto? Eso es un invento suyo. Ya volvemos, nos visita hoy la doctora, profesora Noemí Pero Nicolau. todo eso es verdad, que no veo Gran Hermano y que soy hincha de Newell también. Acá, ¿quién hay de Central acá? No, la mayoría son de Central, salvo